Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, su equipo y su amplia audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, señor Coronel, hay muchos temas que tratar con usted. Hay uno que nos duele en el alma, aunque parece que la gente es muy indiferente frente a eso. Acaba de encontrarse, pues hace unas cuantas horas, el cadáver de este joven de la Unidad Nacional de Protección que estaba en cumplimiento de sus deberes y que lo secuestraron y no les valió con secuestrarlo, sino que lo asesinaron. Y entiendo que todavía no se ha encontrado ni vivo ni muerto al otro secuestrado de la Unidad Nacional de Protección. Pero esto tiene que ver con una situación de orden público muy delicada en toda la costa del Pacífico, en Arauca, en el Catatumbo, en muchas regiones del país. ¿Cuál es la visión que usted tiene en general de este fenómeno, señor Coronel? Doctor Londoño, en lo que hace referencia a la seguridad interna, como llamamos en nuestra época el orden público en el país, yo creo que está en una escala de azul, que es el paraíso, a una de negro, que es la parálisis total. Estamos como en un margen naranja, muy próximo al rojo. Ya pasamos el borde del amarillo y estoy usando una codificación internacional en estos asuntos de seguridad, donde el índice, si bien es cierto que el índice de homicidios en el país se ha mostrado relativamente estable, y digo el índice de homicidios porque ese es el indicador duro más importante que analizan todas las grandes multinacionales y empresas para saber si vienen o no vienen a determinado país y si vienen en qué condiciones. Lo primero que preguntan es cuál es el índice de homicidio. Nosotros mantenemos en Colombia un índice de homicidio por 100.000 habitantes que está fluctuando entre un 18, un 20%, a ratos baja, y el promedio mundial es de 6. De modo que ahí eso nos indica cómo estamos. Matan 6 por 100.000 promedio mundial, y en Colombia están asesinando 15, 16, en algunas ciudades 24, 23. Esos indicadores de homicidios por 100.000 habitantes son vitales para entender si las empresas, las multinacionales que mencioné, deciden seguir adelante con proyectos, deciden invertir en el país, se salen del país, caso de Venezuela, que tiene casi un 70 por 100.000 habitantes, y allá no hay ninguna empresa que quiera trabajar. Los costos de la seguridad de su gente son sumamente altos, no solamente en términos de recursos económicos, sino reputacionales para la empresa. En ese orden de ideas, la seguridad en Colombia, a mi modo de ver, está en un margen saliendo del amarillo al naranja, y la prospección no es muy benéfica, no es muy beneficiosa. Áreas que usted mencionó, tan críticas y de una riqueza petrolera y minera muy importante, como el Catatumbo, como Arauca, como el propio Cauca, como Putumayo, y ahora como la costa pacífica, pues están muy comprometidas en acciones delincuenciales, en acciones violentas que estamos registrando todos los días. No hay capital del país en donde su gobernante o alcalde no diga que uno de sus principales problemas es de seguridad, específicamente aquí en Medellín, en Bogotá, los robos, las bandas delincuenciales. Ayer oía a un especialista aquí en Medellín, decía, el 70% de Medellín está extorsionado. Solo Medellín tiene casi el 40% de las bandas criminales del país, hablando de Medellín. Para no hablar de Bogotá y Cali, que ha visto pues muy comprometida su seguridad pública en los últimos años. De modo que la situación no es para sentarse a llorar, pero sí es para preocuparse seriamente. Señor Coronel, muchos creemos que el origen fundamental de este conflicto, que tiene muchos elementos constitutivos, claro que sí, pero el origen fundamental es el narcotráfico, y en las ciudades las ollas del microtráfico, como lo llaman, y no sabemos por qué micro, porque eso ya es un maxitráfico de drogas. Todos los alcaldes del país se quejan de lo mismo, de las ollas, se quejan del tráfico de estupefacientes.
Y en el Cauca hay una situación muy delicada porque allá están los carteles mexicanos y los carteles mexicanos son los que se están adueñando de ese mercado muy importante porque seguimos produciendo más cocaína de la que hemos producido nunca. No está ahí el quid de la cuestión y uno se pregunta, el presidente Duque manda más hombres de tropa al Cauca. ¿Hacer qué si no tienen un designio claro en materia de combate al narcotráfico? Y que no lo tienen es evidente desde que no están fumigando con glifosato. Claro. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese origen, de esa génesis, de ese problema de violencia que azota al país? Pues mire, doctor Londoño, quienes piensan como usted lo acaba de decir están en lo correcto y es mi visión también. Mientras Colombia siga siendo el primer productor mundial de cocaína, el futuro del país no está para nada claro. El narcotráfico tiene dos consecuencias inmediatas y letales. La primera es la corrupción que deslegitima al Estado y la segunda es la violencia que corroe el tejido social. En un país con un Estado deslegitimado por la corrupción y con la sociedad sin ningún tipo de tejido, intimidada, asustada o involucrada con el crimen en sus diferentes niveles que genera el narcotráfico, pues no hay futuro. El fenómeno del Pacífico es muy diciente. Usted mencionaba los carteles mexicanos. Mire el grave problema en que está este señor López Obrador con la violencia en su país. Antier nos hablaban del asesinato de 5 policías más, mataron 15 de un solo. Después el famoso caso de Culiacán, en donde él rindió el Estado al poder armado de los carteles, del cartel de Sinaloa específicamente. Es muy grave lo que está haciendo el señor López Obrador en México, donde dice que los narcotraficantes no necesitan balazos, sino abrazos. Y eso se está empezando a reflejar aquí en Colombia. Por el Pacífico sale casi el 70% de la producción de cocaína de Colombia, que yo calculo está en las 1.600, 1.700 toneladas métricas de ese estupefaciente. Por ese Pacífico están llegando el cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, que es el cartel más poderoso de México y de pronto del mundo en estos asuntos del narcotráfico. Y el cartel de Sinaloa, eso está comprobado. Y la acción del Estado en el momento ha sido ineficiente e ineficaz. Los esfuerzos de erradicación se ven superados por mucho con la resiembra y el narcotráfico se ha calado totalmente en el Estado colombiano. Acabo de leer un documento que escribió el señor Andrés Felipe Arias, muy doloroso, pero muy diciente. El título de ese documento, que fue publicado hace pocos días, se llama Cocaína, Estabilizador Macroeconómico Colombiano 2015-2018. Y él trata de probar científicamente lo que tantos analistas de esto hemos dicho, es que el problema de la cocaína, más allá de la corrupción, de la violencia, es que es una economía ilegal que de alguna manera está ayudando a la economía legal del país. Entonces, si esa es la situación, y si el narcotráfico realmente es un sustento económico subterráneo de la economía legal del país, si el Estado no ha podido acabar con eso, y si sigue avanzando la siembra y la producción de cocaína en el país, ¿cuál es la estrategia del Estado? No se ve una estrategia por lo menos efectiva. Desplazar más soldados, involucrar más a las fuerzas militares en esto, correr el grave riesgo de abrir la puerta para la corrupción de nuestras fuerzas militares. Y eso lo sabe usted, que fue ministro de Justicia y que tuvo en la dirección de narcóticos a hombres de las fuerzas militares que conocen cómo el poder corruptor y la capacidad de penetración que tiene el narcotráfico en las más altas esferas, no solamente de Colombia, es incalculable. Entonces, el panorama en ese aspecto sí es francamente desanimante. Dice uno, ¿para dónde vamos? ¿Esto cómo va? ¿Cuál es el futuro que nos espera si seguimos siendo el primer productor mundial de cocaína en el mundo? Y si la demanda por cocaína, como lo dicen los informes de las Naciones Unidas, está al alza, no solamente en los Estados Unidos, sino que está al alza en el sudeste del Pacífico.
en el sudeste asiático, en Australia, en el propio Europa, los ríos Támesis, Po y demás tienen grandes trazas de cocaína. El consumo de cocaína ya es común y corriente, no es delito, no es pecado, es una cultura. Pero por esa cultura nosotros estamos pagando ríos de sangre y estamos destruyendo el país, nuestra nación. Entonces es un panorama realmente bien complicado. Coronel Marulanda, sabemos todos los colombianos que el 21 de noviembre vamos a tener una marcha contra una cosa que llaman el paquetazo de Duque, que desde luego no existe, y el presidente lo ha dicho en todos los tonos. Y obviamente el país tiene que tratar ciertos temas que los va a tener que resolver más tarde o más temprano. El tema de las pensiones, el tema de la rigidez, de la inflexibilidad laboral, tiene que resolver problemas, pero esa es otra historia. Desde el punto de vista de orden público, de la seguridad nacional, ¿uno qué esperaría de este 21? Que va a ser simplemente una marcha más grandecita que las otras marchas que se han producido los mismos jueves, no sé por qué les gustan tanto los jueves, o esto va a tener ribetes parecidos a lo de Chile, que sigue incendiado. Esta mañana hablábamos de los incendios en Antofagasta, de manera que esto recorrió el país entero. Usted, como especialista en esta materia, ¿qué le diría a las fuerzas del orden? Porque este es un problema de orden público que maneja la ministra del Interior y un problema de seguridad nacional que debe manejar el nuevo ministro de Defensa. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esa marcha del 21 de noviembre? Doctor Londoño, el contexto creo que marca la gran diferencia entre las marchas anteriores y esta marcha del 21. Y es un contexto que va más allá de las fronteras colombianas, es un contexto que inscribe la región completa, toda América Latina en lo que está sucediendo. Con mucha atención están mirando desde Chile, desde Ecuador, desde Venezuela, desde Bolivia inclusive, están mirando con mucha atención qué pasa en Colombia el 21. No sobra decir que Colombia es la joya de la corona de esta intentona de la izquierda por retomar el poder que perdió por ladrona y por mala administradora en todo el continente. Tuve la oportunidad de asistir a todo el fenómeno de Ecuador, asesorando allá a X o Y, y estuvimos ahí viendo cómo se desarrolló de manera sistemática, metódica, técnica y muy bien hecha una intentona para derrocar al presidente, basado en un argumento que era, dijéramos, relativamente baladí. Sí, afectaba a todo el mundo, era un simple quitar un subsidio petrolero que encarecería los costos del transporte y probablemente de la comida, pero eso se transformó finalmente, ese requerimiento, esa solicitud, ese disparador, ese detonador, se convirtió finalmente en váyase el presidente y queremos un nuevo sistema en el poder. Y eso es lo que le están pidiendo en esta tregua que tienen en el Ecuador. En Chile empezó igual. En Chile empezó protestando por el alza en el transporte y terminó en lo que están ahora, un cambio constitucional, y no han sacado a Piñera porque Piñera ha venido cediendo en una situación muy crítica. No sé si ustedes saben, pero anoche asaltaron la Escuela de Ingenieros del Ejército de Chile y eso tiene enfurecido a todos los militares chilenos. Entonces la situación pinta, y están muy pendientes de lo que pasa en Colombia, porque algunos, no me atrevo a señalar con nombre propio quiénes, pero lo que se ve en las redes, quieren inscribirlo del 21 dentro de esa oleada, dentro de esa brisa bolivariana que en su momento llamó el payaso de allá de Venezuela. La quieren inscribir ahí y eso sería sumamente grave. Otra diferencia fundamental de este 21 y que hemos visto en Ecuador y en Chile y en el propio Bolivia es el uso de las redes sociales. Las redes sociales en ambos países, Chile y Ecuador, anunciaron previamente a través de comunicados y informaciones de personas de lo que iba a suceder. Y las agencias de inteligencia tanto de Chile
como de Ecuador, las cogieron desprevenidas, a los estados los cogieron desprevenidos, no supieron interpretar esos tráficos de redes sociales que se estaban dando y ya sabemos en qué concluyó todo eso. Aquí en Colombia estamos desde hace rato anunciando este paro, sin embargo la actividad de redes, si usted la chequea, su equipo la chequea, es sumamente intensa. Se utilizan inclusive redes que son muy difíciles de controlar, redes relativamente seguras para comunicarse. Esa es otra característica que en las protestas anteriores no veíamos. Y otra característica es la presencia y actividad de los que llamamos coloquialmente capuchos. Yo sé, doctor Londoño, que en nuestra época quienes manifestaban, salían a las protestas, así fueran del Partido Comunista, salían con la cara descubierta y al frente de las manifestaciones. Ahí habían garroteras, pero uno identificaba a los líderes. Aquí, en estas protestas, tanto de Ecuador como de Chile, y me temo que es lo de Colombia, es lo que llamaban los gringos un leaderless, una protesta horizontal en donde quienes mueven a esos capuchos, a esos muchachos que tienen técnicas que se conocen, las técnicas del Black Bloc, algo que yo viví de cerca en el 2016 en Río de Janeiro, esos no se identifican y no se conocen. Claro, conocemos los jefes de ese anquilosado sindicato de CODE, que insisten lo mismo sin mayores razones, pero ellos son claros en decir nuestra marcha es pacífica. Pero la perturbación que se ve venir viene de otros agentes no muy identificados que mueven las redes, citan puntos de reunión, determinan blancos a batir y orientan a su gente, que son un grupo de muchachos más o menos entrenados, algunos profesionales que llamábamos en nuestra época agitadores, y que ahora son los que llevan en esa psicología de la turbamulta a que estudiantes ingenuos, desinformados o apasionados, llenos de adrenalina juvenil, terminen vandalizando y colapsando las ciudades. De modo que el panorama que yo veo para el 21 es complejo, yo creo que va a ser novedoso, las autoridades lo saben, yo personalmente he hablado con muchos de los mandos policiales y militares que van a tener que enfrentar esto, saben que eso es así, pero lo que es cierto es lograr parar los hechos de vandalismo, que entre otras cosas ya han sido ensayados, han sido probados en Bogotá en las últimas manifestaciones que hemos visto, ¿no? Y yo opino que si el paro del 21, que es un jueves, dura más de 48 horas, logran que dure más de 48 horas, la parálisis de la ciudad, lo que sea, estaremos en graves aprietos. Y, insisto, los ojos de toda la izquierda radical de América Latina están pendientes del 21 de noviembre en Colombia. Y eso podría ser el aire que ellos necesitan para continuar en la recuperación del poder, o podría ser, junto con lo de Bolivia, definitivamente la señal para ellos de que en esta intentona no lo lograron. Bueno, eso es lo que se canta, pero lo dice un especialista como el coronel John Marulanda, y lo que quieren es que esto dure. Y si dura más de 48 horas vamos a estar en problemas realmente serios, serios. Y claro, todos los sindicatos, todas las centrales obreras, todas las FECODES que sean y que son y que serán, dicen que lo suyo es pacífico. Pero lo que viene por dentro son unas manifestaciones que no son pacíficas. Recuerde las marchas estudiantiles, que no, los estudiantes, pero es que aparecieron los vándalos. ¿De dónde salían los vándalos? De los grupos estudiantiles. Los grupos estudiantiles, ¿por qué no los denunciaron? ¿Por qué no los neutralizaron? ¿Por qué no impidieron que esos vándalos tacharan de puro terrorismo su movimiento de protesta? Ah, vaya, pregúnteselo. O si era que tenían que ver con los vándalos encapuchados. De manera que dicen que soldado avisado no muere en guerra, ¿no? Este es el más avisado de todos los que se han podido avisar, coronel.
No ha habido nada más cantado que la marcha del 21, a nivel nacional, a nivel internacional. El gobierno lo sabe, usted sabe que las autoridades lo saben. Ojalá pues el presidente entienda que esta no es una discusión sobre tales o cuales temas económicos, sino que este es un intento subversivo, ¿o no lo es? A mi modo de ver sí lo es, con una excusa que, como usted bien lo dijo, una excusa que es irreal, unas demandas que han sido desvirtuadas por el presidente. Claro que hay problemas, claro que hay derecho a protestar, faltaba más, es un derecho constitucional, claro que lo hay. Y ahí ya la cosa no empieza tan clara cuando uno dice, claro, los líderes dicen que eso es pacífico. Claro, ese es primer escudo que ellos ponen para protegerse. No, lo de nosotros es pacífico. Y puede que en realidad haya gente seria que está protestando por hechos reales, concretos, y que lo haga de manera pacífica. Pero es que, como le digo, la gran diferencia de este 21 es el contexto regional en el cual se está dando. No es la manifestación más de Colombia, de tantas, de miles que han habido en un momento determinado por X o Y motivo. Es una manifestación que se da en una situación de turbulencia regional, que está muy claramente evidenciada en Ecuador, en Chile, y de contramarcha, en contrabrisa, como podríamos decir, de lo que sucedió en Bolivia. También hay protestas muy duras en Honduras. Para no hablar en México, aquí no se habla casi de las protestas que se están viendo en México, que son también muy duras, muy destructivas, y frente a los cuales las Fuerzas Armadas mexicanas han sido muy pacatas y no han querido meterse en más problemas porque están intimidadas. Entonces, ese contexto marca la importancia y la característica de esta marcha del 21. Vamos a ver si se toman las medidas precaudulativas necesarias, preventivas, para evitar que esto pase pues a mayores y nos metan un problema. Déjeme decirle que aquí en Medellín está circulando una serie de mensajes, de audios, de video y de gráficos llamando a la ciudadanía a defender el metro. Ayer inclusive un grupo de reservistas de la policía con otras personas mandaron un video formando unos comandos de protección civil, llamando a que se vistan de determinada manera, camiseta, que lleven la cámara antigas y dicen dónde hacerlo. A mí, por supuesto, me consultaron con eso, y la respuesta que yo tengo frente a eso es la responsabilidad legal y legítima de protegernos es del Estado. Por supuesto, todo ciudadano tiene derecho a la legítima defensa de su vida y de sus pertenencias. Claro, eso es constitucional y legal, pero de pronto salir en una actitud defensiva, armado con un garrote, lo que puede servir es para aligerar o agravar las intenciones de los que piensan convertir esta marcha en un incendio del país. De modo que en eso estamos, doctor Londoño, y yo veo eso complicado. Por supuesto que cada ciudadano, y aquí estamos dando una serie de recomendaciones sencillas de seguridad, algunas recomendaciones que no implican ningún tipo de agresividad o de ofensa, pero que son básicas, como filmar con sus celulares lo que está sucediendo, como asegurar que su jardín tenga una cerca, como tener extinguidor a mano. Es una cantidad de recomendaciones prácticas, cotidianas, para poder lidiar con eso. Pero de ahí a entender que la comunidad cansada se esté de pronto organizando para enfrentar ahí, ese es un primer paso que tenemos para analizar de un problema mayor que nos puede explotar en las manos. Es casi una guerra civil, cuando se resuelve que las autoridades no funcionan y que uno tiene la obligación de defenderse y de organizarse por la fuerza contra los ataques, es porque estamos a las puertas de una guerra civil. Señor Coronel John Marulanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, por invitarme. Buen día y un saludo muy cordial.